Acabamos de terminar la primera parte de lo que es la palabra. Hemos definido qué es la palabra. La palabra había sido esta palabra mágica que compone la estructura de una oración. Es el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con las demás personas. Utilizamos como instrumento a este medio que es la palabra para poder transmitir ideas, pensamientos, todo lo que uno desea como persona. Vamos también justo de poder ver la estructura básica de una palabra. Es decir, hemos empezado a hablar de que la palabra está compuesto por raíz y morfemas, lexema o morfemas, ¿no? Tiene esos nombres técnicos, morfemas y lexema o morfemas. El lexema es la parte más importante de la palabra, ya que es considerado como la raíz. Se le consideró así o se le considera así porque gracias a esa raíz pueden derivar otras palabras. ¿De acuerdo? La raíz también, o llamado el lexema, es conocida como la parte invariable de las palabras. Si hay un conjunto de palabras que pueden compartir, que comparten la misma raíz, se les llama a estas que pertenecen a la misma familia lingüística. ¿Ya? Entonces, hemos visto esa parte. Ahora nos toca también hablar sobre otras estructuras de la palabra. Vamos a hablar sobre la estructura morfológica de la palabra. Si bien es cierto, acabamos ya de hablar sobre la estructura sintáctica de la palabra, nos toca hablar de la estructura morfológica de la palabra. Si volvemos al ejemplo anterior que estábamos hablando nosotros, por ejemplo, acerca de gato, la palabra gato, gat, ¿no? Voy a escribirlo para que ustedes puedan tomar en cuenta eso y puedan también recordar, ¿ya? Miren esta palabra. Ya está. Mejor vamos a ponerlo en minúscula y un poquito más grande para que ustedes puedan visibilizar de mejor manera. ¿Ya? Entonces, acá está mi raíz. Esta es mi raíz. ¿Ya? Y el morfema. La raíz que nosotros lo llamamos, ¿ya? Esta es mi raíz, no marca. Ya, entonces yo voy a utilizar otro medio para poder enmarcar. Ya, aquí está. Voy a trabajar con esto. Entonces, esta es mi raíz. Esa es mi raíz. ¿Sí? El que restaba, la raíz era llamado como, también lo vamos a escribir para que ustedes puedan recordar, ¿ok? Y no se les vaya a olvidar jamás cuál es la parte más importante de una palabra. La parte más importante de una palabra es la raíz o el lexema o viceversa, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, esta es la parte más importante de una palabra, la raíz o lexema. La que resta, jóvenes, la que resta se va a llamarse como los morfemas, ¿sí? Vamos a colocar el nombre de morfemas. Ya está. Voy a utilizar esto y nuevamente aquí. Ya. Aquí. Morfema. Ya está. Entonces, acabamos de ver. Voy a hacer. Ya está. Morfema. Entonces, jóvenes, de acuerdo a lo que estamos marcando, ¿cuál es entonces la estructura morfológica de la palabra? Si ya acabo de identificar la estructura sintáctica de la palabra. Entonces, dice, de acuerdo a la morfología, ya si volvemos al ejemplo anterior, acá está, podemos ver fácilmente que la forma de significar de los distintos fonemas es muy diferente, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los fonemas de la palabra gato? Los fonemas eran que cuando nosotros dividimos en la mínima parte una palabra,
¿sí? A ver, y se dividían o se separaban entre barritas. Ah, ya. Entonces vamos a hacer de esta manera. Ga, o sea, la G, y dividimos entre barras para que cada uno de nosotros pueda identificar, ¿qué cosa? Que los monemas. Vamos y vamos y listo. Entonces, estamos dividiendo. Ya está. Ahora sí. Ya está. Y mire, y aquí está en el lexema y estamos dividiendo por la estructura ya sintáctica de la palabra. Si volvemos al ejemplo anterior, podemos ver fácilmente que la forma de significar de los distintos monemas es muy diferente. Así, Gad, acá está Gad, nuestro lexema o raíz, nos habla de un animal doméstico de pequeño tamaño que pertenece a una familia del reino animal, la de los felinos. En un significado muy completo y muy específico a la vez, en gatillo o el gato, el gatillo o en el gato del coche no pensamos ya en ese animal. Si decimos el gato del coche, cuando decimos el gato del coche, ya vamos a pensar distinto, ya en ese animal, sino en otro significado distinto, que son los que aparecen en el diccionario, por ejemplo, ¿no? El gatillo, gatillo del coche, ¿no? El gatillo del coche, si hablamos así, ya no vamos a pensar en este animalito peludo, con 4 patitas, su colita, pertenece a los felinos, ya no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en otro objeto tal vez. ¿Por qué? De acuerdo al diccionario, su significado cambia, ¿verdad? ¿Y cuándo nos damos cuenta de que la palabra cambia de significado? ¿Cuándo? Cuando utilizamos en un determinado contexto. A ver, vamos a hacer aquí la oración, ¿ya? El gato maulla. Ya está, esa es una oración. Luego pongo el gatillo del coche. Ya está. El gatillo del coche o la gata para el coche. La gata para el coche. Listo. Observa estas 3 oraciones que te planteo, pero aparentemente estamos hablando de la misma palabra. Gato, gatillo y gata. Si vemos, comparten la misma raíz, ¿sí? Así que pueden pertenecer a la misma familia lingüística. Pero morfológicamente, esta es la función o la tarea de la estructura morfológica. Morfológicamente, chicos, lo que nos dice, aquí voy a enmarcar la palabra morfológica, lo que nos dice es que la palabra va a cambiar de significado dependiendo al contexto donde vamos a utilizar a la palabra. ¿En qué oración? Entonces dice aquí, en el primer significado, por ejemplo, dice, el gato maulla. Ah, ya, Denise, aquí se está refiriendo a este gatito felino, a este animalito felino de 4 patitas, tiene pelos, que araña, etcétera. Mientras que en la siguiente dice el gatillo del coche. Ah, ya, aquí posiblemente, que es lo mismo también como decir la gata para el coche, se está refiriendo a esta herramienta que está en el taller de mecánica, que sirve para poder como elevar a los coches y poder cambiar con facilidad las llantas o algún combustible o algo que requiera el coche, ¿verdad? Miren, el significado cambió por completo, totalmente. De acuerdo al diccionario, significan de manera muy distinta.
¿sí? Entonces, de eso se encarga la estructura morfológica, de podernos hacer entender de que las palabras pueden, algunas palabras pueden tener, pueden cambiar de significado dependiendo a la estructura o al contexto a la cual se refiera. Y aparentemente podría significar lo mismo, ¿no? Pero no, no es así. ¿Ya? Esto no dice que existen dos clases de monemas según la manera de significar. ¿Ya? Entonces, lo que también puede hacernos entender de mejor manera este aspecto es lo siguiente. De acuerdo a la estructura morfológica de la palabra, vamos a hablar sobre dos clases de estructuras morfológicas de la palabra. Dos clases. La primera o ambas de una vez te muestro. El lexema y el morfema, repitiendo, nos permite identificar, ¿ya? Nos permite identificar ese detalle. ¿A quién me estoy refiriendo o a qué se está refiriendo? ¿De quién se está hablando y por qué y de qué manera? ¿Sí? ¿Quiénes nos ayudan? Repitiendo, los lexemas y los morfemas. Hace un momento hablábamos y decíamos que el lexema es la parte más importante de una palabra. Recuérdalo bien, la parte más importante de una palabra es el lexema, también llamado como raíz. Los lexemas también son los llamados monemas, ¿ya? Entonces, para que no estés como confundido y no puedas estar diciendo, pero ¿qué es monema? ¿Qué es lexema? Yo quiero saber la diferencia o al menos quiero saber el significado. Repito entonces, los lexemas es la raíz de una palabra, ¿ya? La raíz. Acá está, por ejemplo, de la palabra gatito, ahí está mi raíz, que también son los monemas, que tienen significado léxico. Esto es la información semántica de significado principal de la palabra. La información que encontramos en el diccionario, ¿ya? Por ejemplo, a eso se le llama monemas. Entonces son los significados los que mandan a qué nos estamos refiriendo. En gatitos es gat, en cantaba es cant, ¿no? Entonces el diccionario te va a hacer esa diferencia. ¿Sabes qué, mi querido lector? Nos va a decir así el diccionario. Por si acaso, la palabra mesa no significa igual que la palabra carpeta, ¿no? Un ejemplo. Entonces son dos cosas distintas. O la palabra celular no significa igual que tablero, ¿no? Entonces el diccionario nos va a decirnos el significado original, como quien diría, ¿no? Entonces dice que si no necesitamos, ¿ya? Los lexemas pueden ser independientes, las raíces pueden ser independientes, si no necesitan ningún otro monema para hacer una palabra. Por ejemplo, la palabra azul, este es un lexema, o sea, es una raíz. Ya no necesita un morfema para que tenga un significado completo, ¿no? Entonces, dice que para hacer una palabra, ¿ya? O dependientes, sí necesitan de otro monema para funcionar como palabra, ¿no? Azul es, árbol es, perro, cantaba. Entonces, de repente ahí sí vamos a requerir la compañía de los morfemas u otras palabras. En este caso, la palabra azul. La palabra azul es un lexema, ya es una raíz por si acaso. Esta raíz aparentemente es independiente, porque no necesita. Cuando yo digo azul, ya sabemos, ya azul significa, bueno, se refiere a un color, ¿qué más? Un color que pueda darse como adjetivo para algunos sustantivos, ya está. La palabra árbol. La palabra árbol tiene raíz, ¿no? Árbol, árboles, arbolito, todo esto por si acaso también es una raíz, chicos, todo lo que estoy enmarcando es una raíz, ¿ya? Entonces, cuando ellos son dependientes,
es cuando se requiere especificar algo con estas raíces. Ahí ellos son dependientes, dependen de otra palabra para funcionar como tal. Azul es el color del cielo, por decirlo así. Los árboles, ya, los árboles son el pulmón del mundo, ya está, ¿no? Entonces, perro, el perro cantaba, entonces las otras ya tienen raíz y también tienen sus morfemas, ¿no? Tienen sus morfemas. Esas sí son dependientes, dependientes. Pero recuerda que azul y árbol también pueden ser, se les puede llamar dependientes, pero ya tienen su propio significado. Esa es la diferencia. Pero si yo digo per, nada más per, van a decir, ¿qué per? ¿Qué quieres decir? ¿No? No tiene un significado. Entonces, sí o sí va a requerir de un morfema para poder valerse de sí mismo. Y los morfemas son los monemas que tienen significado gramatical. Monemas que tienen significado gramatical. Entonces, me está diciendo Miss de que los monemas son aquellas letritas en general que conforman una palabra. Pues sí, ellos son los monemas. Este significado es el que se añade a los lexemas para dar nociones generales y a veces necesarias para una lengua. Por ejemplo, en español debemos indicar el tiempo al conjugar un verbo. Por eso, para conjugar el verbo cantar o cualquiera acabado en ar, ya en pretérito imperfecto de indicativo, al lexema cant debe añadirse el morfema aba. Yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais, ellos cantaban, así sucesivamente. El aba en este caso es un morfema, después de la raíz, porque tiene el significado gramatical de pretérito imperfecto de indicativo. Y lo indica en todos los verbos de la primera conjugación. Muchos de los morfemas son independientes, pero existen morfemas independientes mucho, como por ejemplo las preposiciones, el auxiliar haber en los verbos he cantado, etc. En conclusión, los morfemas son aquellos complementos que le hacen a la raíz para que pueda tener un significado propio esta palabra, ¿ya? Eso es en sí, jóvenes, la función específica de los morfemas. También habíamos dicho que los morfemas son aquellas que definen el género, el número, el aspecto, el modo de una palabra. Esa es la que define si se trata de género femenino o masculino, de número singular o plural, ¿no? Entonces, de tiempo, presente, pasado, dice. Todos esos aspectos, los accidentes gramaticales se utilizan aquí para poder identificar a los morfemas de una palabra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar ahora explicándote qué es un monema, tipo de monema y el significado. El monema, chicos, como decía, el monema son todas estas. Voy a enmarcar para que te des cuenta. A ver, vamos a tratar de utilizar el lápiz. El monema es el lexema, la raíz, como dice aquí. El monema también es el morfema, como dice aquí, morfema, ¿ya? Y el monema también es la última, la que define si es género masculino, femenino, singular, plural, qué sé yo. Tipo de monemas. Tenemos lexemas, morfemas y morfema. Morfema, morfema, lexema, morfema y morfema. Como verán, la raíz es la más importante y sobre todo tiene un nombre peculiar, original. Y en el significado produce, ¿qué pasa con el significado? La función específica. Producir con la voz sonidos melodiosos. Producir con la voz sonidos melodiosos.
ese es su, ese es su raíz, su lexema. Mientras que morfema dice pretérito imperfecto de indicativo. Aba. Ah, ya. Y el morfema, perdón, indica segunda persona del singular. Cantabas. Cantabas ya es plural, no es singular, es plural, ¿no? En este caso es plural, ¿ya? Bien, chicos. No obstante, dice, los morfemas pueden ser de dos clases, según el tipo de significado que aportan, morfemas flexivos o morfemas derivativos. Perfecto. Muy bien. Exacto, muy bien, Rebeca, sí. ¿Dónde está el sufijo? ¿Dónde está el sufijo? Seguramente muchos van a decir mis. ¿Y dónde está el sufijo, prefijo, los afijos? ¿Dónde están? Los sufijos y los afijos, ¿no? Son lo mismo tal vez, o los prefijos. Vamos a anotar cuántos nombres hay. Hay sufijos, afijos, prefijos, ¿ya? Entonces, todos ellos. Estos son los llamados famosos, voy a encerrar aquí, todo esto, jóvenes, todo esto son llamados ¿como quién? A ver, ¿quién me escribe? Son los llamados como los morfemas, ¿ya? Los morfemas. Sufijo, afijo, prefijo. Son los llamados como morfemas. Perfecto, exactamente, Rosemary, ¿no? Los morfemas son prefijos y sufijos, ya está. ¿Y cómo identificamos esto en una palabra? Justo vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿Cómo identificamos la raíz? Ya les enseñé cómo identificar la raíz. Y el morfema también, pero el morfema puede haber dos morfemas en una palabra. A ver, vamos aquí. Como modo de conclusión, primero, antes de pasar ya a los ejercicios y problemas, y te hago un resumen. Te hago un resumen. La estructura morfológica de la palabra. Ejemplo, pescadores. Pez hasta la C es un monema que significa sacar o tratar de sacar del agua. Ador, monema que se refiere al que realiza la acción, es monema que indica género masculino y plural. Entonces, ya que me dice que la estructura morfológica está conformado por los monemas son unidades mínimas de la lengua con significado, ¿sí? La unidad mínima, ¿y cuál es la unidad mínima? Comúnmente llamado por nosotros las letras. Y este monema, ya, este monema, jóvenes, se divide en dos puntos principales. Como lo que les decía, ¿ya? Como lo que les decía, lexema o raíz y morfemas. En eso se divide nuestro, perdón, se divide nuestra palabra, lexema y morfema. Bien. ¿Y qué son los lexemas? Los lexemas, repito, significado léxico, coinciden con otras palabras de la misma familia. Morfema aporta significación gramatical. Entonces, cada cual tiene su lugar, cada cual tiene su sitio. Aquí sí, ya te pongo tus ejemplos para que tengas en cuenta aún más sobre la estructura de la palabra. El lexema aporta el significado, no varía. Aporta el significado y no varía. El morfemas o los morfemas flexivos aportan los valores gramaticales, género, número, tiempo y modo. Librerías, por ejemplo, la palabra librerías tiene su raíz. ¿Cuál sería? L-I-B-R, hasta ahí. O tal vez hasta E incluso, ¿no? Género femenino, género masculino, número singular, número plural, ¿no? Entonces, varias preguntas
que nosotros nos podemos hacer antes de poder identificar el lexema y los morfemas de una palabra. Y como conclusión te digo, la palabra es una unidad de la lengua que se manifiesta en 3 campos. Pensamiento, aquí viene el significado, pronunciación, significantes, pronunciación y el ejemplo. A ver, la escritura. En pensamiento tenemos los monemas, así se divide entre barras. Mientras que la pronunciación, aquí tengo la palabra gato, todas encerradas en corchetes. Y escritura, gato, todas encerradas en grafemas, ¿no? Están viendo una diferencia aquí entre los 3, como verán. En pensamiento, chicos, son llamados como monemas. En este caso, ya me acordé ya. Hace un momento hablábamos sobre el significante y el significado. En este caso, el significado se le llama fonemas, perdón. En el significado se le llama fonemas, ¿ya? Fonemas, el significado. Es cuando tú dices, tráeme 5 chocolates, chocolate. La imagen que tú te vas a hacer es chocolate, el concepto. ¿Cuál es el concepto? A eso se le llama, ¿ya? Fonemas. Pronunciación. Chocolate, pronunciación. Son llamados también como fonos, ¿ya? Fonos. ¿Qué más? Y si ya hablamos desde el punto de vista literal, escritura, gato, sería grafemas, grafemas. Entonces, ¿qué decimos? Son imágenes acústicas estudiadas por la fonología, el fonema. Los fonos son sonidos articulados estudiados por la fonética. Y por último, los grafemas son gráficos normados por la ortografía. Entonces, chicos, no se preocupen que vamos a ir poco a poco la estructura de la palabra, ¿ya? Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora mismo es lo siguiente. Yo te voy a darte un conjunto de palabritas por el chat. ¿Para qué? Para que usted me reconozca, me va a identificarme el lexema y los morfemas. ¿Les va? Bien. Entonces vamos a ver lo siguiente.